Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo una nueva review del LG OLED B9. Luego de casi 7 meses de uso, lo hemos estado utilizando aquí en nuestro hogar por aproximadamente entre 5 y 6 horas diarias. A veces le damos uno que otro día de descanso, pero de 7 días a la semana lo utilizamos entre 5 y 6 días para ver películas, programas de televisión por medio de codificadores de cable, y también ocasionalmente lo utilizamos para videojuegos. Hasta ahora todo marcha muy bien, no ha habido quemado de píxeles porque simplemente mantenemos todas las protecciones de software que el televisor ofrece siempre activadas. También somos personas normales, por así decirlo, vemos contenido variado, no testeamos el televisor para ver si se puede quemar, como algunas personas hacen, que dejan una imagen por muchísimo tiempo y además desactivan todas las protecciones de software, que eso sería algo anormal. Pero si son personas normales y dejan todo lo que tiene que ver en cuanto a protección siempre activo, el quemado de píxeles nunca va a pasar. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se trata del LG OLED B9, en este caso de 55 pulgadas y la última versión de software disponible hasta ahora, la 5.00.02. Bueno, quiero decirles que esta nueva review no solamente la hago a modo de reporte para decirles que luego de 7 meses este B9 no ha presentado problema de quemado de píxeles, sino además porque por lo menos aquí en Colombia a veces he vuelto a ver que ofrecen el B9 a un precio más económico de aproximadamente 3.600.000, que al cambio vienen a ser más o menos $1.040, que es un precio muy bueno porque este televisor hoy en este año 2020 me sigue pareciendo una muy buena opción. Y además sé que en otros países, de hecho, el B9 apenas se está empezando a comercializar porque ni siquiera los modelos del 2020 han llegado aún. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y porque probablemente en sus países el B9 también se consigue a precios mucho más asequibles. Sí, se dice asequible, no asequible, para que no me vayan a corregir. Entonces lo pueden conseguir a precios más asequibles y, como les digo, hoy en día sigue siendo una muy buena opción para todo. También para el apartado gaming, teniendo en cuenta que tiene puertos HDMI 2.1, que soporta las tecnologías de tasa de refresco variable, modo automático de baja latencia y también G-Sync. Lo que aún no soporta es FreeSync. En el tema de la uniformidad de colores negros, como ya muchos saben, los OLED muestran negros perfectos porque simplemente sus diodos orgánicos emisores de luz se pueden apagar completamente para lograr este objetivo. En SDR y en HDR el rendimiento de este B9 de prácticamente todos los televisores con tecnología OLED es muy bueno, no hay problemas ni de clouding ni de blooming y mucho menos de resplandores molestos en las esquinas o bordes de la pantalla. En contenido en HDR con colores vívidos, este televisor es sorprendente, tiene una muy buena gama de colores, un buen volumen de color, buena precisión de estos, y el hecho de que tenga solamente 526 nits de brillo en HDR, que a mí me parece más que suficiente, pero a algunas personas muy exigentes este aspecto no les gusta. La verdad es que en temas de brillo este televisor tiene resultados muy buenos. Tengan en cuenta que la experiencia HDR depende principalmente del contraste, y en los OLED, incluyendo por supuesto este B9, el contraste es infinito, y por supuesto también la experiencia HDR depende de las tecnologías. Este televisor soporta HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también Dolby Vision. Para quienes sean muy exigentes en el tema del brillo y quieran matar poco a poco, lentamente y haciendo sufrir sus retinas, ni este OLED ni los OLED de este año van a ser suficientes. Espérense entonces al OLED G1 con tecnología Evo, que va a ser ultra mega brillante, para que entonces así puedan matar poco a poco su aparato visual. De lo contrario, quienes consideren que la cantidad de brillo no es tan importante, que 526 nits es más que suficiente, y si aún pueden encontrar el B9 en sus países, no lo piensen más, váyanse de cabeza por él. Sigue siendo una muy buena opción y lo seguirá siendo, yo creo que por muchos años más. De hecho, este B9 me parece una leve mejor opción en comparación al BX del 2020, y creo que le da también mucha pelea al CX también del 2020. Luego haré la comparativa lado a lado entre este B9 y el OLED CX. Hablando un poco del apartado Smart, y ahorita voy a seguir con la parte de calidad de imagen,
La función de Screen Mirroring es posible y además se activa de forma automática la función de pantalla superpuesta, que también sirve no solamente con la entrada HDMI, sino también, como pueden notar, utilizando la aplicación de YouTube en el televisor, lo cual me parece una función muy útil. La pantalla pequeñita se puede hacer más grande, cambiar la posición si así lo quieren, escoger la salida de sonido si quieren que sea por medio del video que están viendo a través de la aplicación de YouTube del televisor o a través de su teléfono celular. Como les digo, a mí personalmente me gusta que tenga esta funcionalidad. En cuanto a la tienda de aplicaciones o LG Content Store, que es la tienda de aplicaciones propia del sistema operativo WebOS de los LG, ya cuenta con DirecTV Go, así que los latinoamericanos ya pueden descansar. El espacio de almacenamiento es de 4326 megas, que es más que suficiente para cualquier usuario, y esta tienda de aplicaciones tiene las aplicaciones más populares como Netflix, HBO Go, Movistar Play, Claro Video, Apple TV, entre muchas otras. En cuanto al navegador de internet, cuenta, como ya muchos saben, con este mini Picture in Picture que podemos activar cuando tenemos conectada una entrada HDMI, que me parece también algo que a algunas personas les puede parecer útil. La navegación es muy fácil gracias al control Magic, se puede hacer scroll, se convierte en cursor al apuntar en pantalla. La función de búsqueda por medio de comandos de voz también es posible y es muy precisa. Cuando le damos un dictado, nos arroja 3 opciones, escogemos la que más se parece a lo que acabamos de dictar y listo, esperamos a que se haga la búsqueda. Por supuesto, la carga de cada página web depende de la velocidad de internet que ustedes tengan en sus hogares. Y la reproducción de contenido multimedia por medio de distintas páginas web es posible sin problema alguno. Simplemente tengan en cuenta que este televisor, al no ser Android TV, no va a ser compatible con todas las páginas, pero por lo menos sí con las más populares, muchísimas de ellas de anime, de películas, etc. En temas de manejo del movimiento, este VX hace un trabajo genial. Si de pronto ustedes llegan a notar algún problema de judder, de stutter o de blur, simplemente se van a la configuración de cada uno de los modos de imagen. En este caso estoy utilizando el modo estándar como ejemplo. Simplemente entonces se lo seleccionan y se van hasta la parte de abajo donde dice opciones de imagen y luego hasta la parte de abajo donde dice TrueMotion. Usualmente en vivo o en suave hace muy buen trabajo, yo prefiero dejarlo en suave, y si ven que ni con modificado en suave o en vivo hace el trabajo que ustedes quieren, lo colocan en usuario y aumentan los valores de judder o de blur hasta donde ustedes vean que la escena presenta buenos resultados. Como les digo, el TrueMotion en suave hace un trabajo más que bueno. En temas de escalado de imagen es importante mencionar que el procesador de imagen de este V9 es el Alpha 7 de segunda generación. No es un procesador ultra potente y en contenido de baja resolución le cuesta. En 480p se nota pixelación y puede ser molesto. En 720p o HD todavía se nota algo de pixelación, pero por lo menos es un poco más tolerable, y ya es a partir de 1080p donde el escalado de imagen en este televisor es muy bueno. El contenido parece que tuviera más resolución. A partir de 1440p el escalado de imagen es brutal, el contenido parece que fuera en 4K nativo, y por supuesto en 4K nativo ese televisor puede reproducir contenido en SDR y en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que si por ejemplo van a utilizar una aplicación como Netflix, en este caso deben pagar el plan premium para que puedan disfrutar de contenido de alta resolución, y además su velocidad de internet también debe ser alta para que el televisor pueda mostrar precisamente el contenido en resoluciones altas. En cuanto al manejo de los reflejos en este V9 y en prácticamente todos los OLED es brutalmente bueno. Como pueden notar, la circunferencia del haz de luz con el que estoy apuntando hacia la pantalla es muy pequeñito, así que si por ejemplo un foco o bombillo de luz le apunta directamente a la pantalla, entonces este televisor va a hacer un gran trabajo en este apartado. Los amplios y muy buenos ángulos de visión es otro de los tantos puntos fuertes de los televisores OLED. En este caso este V9 son muy buenos, así que es recomendado tanto si lo van a ver de frente como si lo van a ver desde un ángulo muy amplio.
Vamos ahora con el apartado de videojuegos. En temas de input lag, este televisor en videojuegos en 4K 60 Hz tiene 13,7 milisegundos cuando son en SDR o rango dinámico estándar, y cuando son en HDR 16,2 milisegundos. El input lag en videojuegos en 4K a 120 Hz aún no ha sido testeado. Este televisor, como ya les había mencionado, soporta puertos HDMI 2.1, todos sus 4 puertos tienen esta tecnología. Además soporta G-Sync, tasa de refresco variable y modo automático de baja latencia. Bueno, ya para ir finalizando un poco esta review, si me preguntan si es o no recomendado este V9 aún en el 2021, como ya les había dicho, sí es muy recomendado para prácticamente todo. Quizá, como ya saben, el tema del brillo sea algo polémico porque a algunas personas exigentes en este aspecto les parece que tiene muy poco brillo. Pero yo, que he tenido la oportunidad, por ejemplo, de probar el Q80T QLED de Samsung, que tiene una mayor cantidad de brillo, puedo decirles que en las noches ese brillo tan alto es muy molesto. De hecho, a veces en el día también es un poco molesto y a mí por lo menos me toca bajarle. Y no soy el único que piensa esto. Entonces, de verdad, ¿para qué quieren tanto brillo? Sobre todo en la noche, sí les va a tocar bajarlo, a menos que quieran de verdad y en serio desgastar de una forma acelerada y poco a poco sus retinas. La verdad es que, como ya saben, el brillo no es que sea tan importante para la experiencia HDR. Para eso está el contraste y las tecnologías precisamente de alto rango dinámico. Muy probablemente por eso LG en sus modelos OLED 2020 y 2019 decidió no agregar tanto brillo. En este 2021, por lo menos al G1 va a decidir agregarle más brillo, probablemente para esas personas que sean muy exigentes en este aspecto. Pero yo pienso que en su A1 y C1 de este año la cantidad de brillo va a ser muy similar, quizá entre 600 y quizá máximo 700 nits, no más de ahí, porque ellos saben, entienden que la verdad es que este apartado no es tan importante como muchas personas piensan. En lo que tiene que ver con calentamiento en pantalla, me sorprendió que este OLED V9, luego de casi 2 horas de haberlo utilizado sin descanso, me arrojara una temperatura normal, un rango de entre 32 y 36 grados Celsius, que no está nada mal. La verdad es que no se siente calor casi al acercarse a la pantalla, es muy tolerable. Bueno, ya para finalizar quiero decirles que el V9 también es recomendado por muchas otras razones. De acuerdo a las ya mencionadas, también le agrego a eso el tema del tiempo de respuesta, que el 100% del tiempo es increíblemente bueno, de 1,6 milisegundos. Tengan en cuenta que un tiempo de respuesta bajo indica que los píxeles van a poder cambiar más rápido de un color a otro, que las escenas con mucho movimiento se van a ver mucho más fluidas. Y en cuanto al sistema de sonido, también es un televisor muy recomendado, soporta tecnologías DTS, Dolby Digital, Dolby Atmos, y la potencia me parece muy buena para habitaciones pequeñas y medianas, y aún para habitaciones grandes, para personas que no sean demasiado exigentes en este aspecto. Así que entonces voy a dejarlos con el rendimiento de su sistema de sonido.